Bienvenidos a su canal Paduk Terrifier, donde investigamos casos históricos impresionantes. Mi nombre es Vicky Raquel, no olviden darle like a este video y suscribirse. Así es, como ya lo mencionó mi compañera, hoy al igual que todos los videos, los dejaremos impresionados con la siguiente investigación. Mi nombre es Andrés, acomódense y disfruten del video. Hay obras que no solo se leen o se ven, sino que se te quedan, te marcan. Totalmente. Obras que persisten, que incomodan, que de verdad te desafían. Y hoy vamos a hablar de dos de ellas, dos obras maestras malditas. El libro Las 120 jornadas de Sodoma del Marqués de Sade y su adaptación al cine, Salò, de Pier Paolo Pasolini. Uf, 2 pesos pesados. Sí, pero a ver, esto no va a ser un simple análisis literario o de cine. No, para nada. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a seguir la biografía de los objetos mismos. Vamos a rastrear la historia de un manuscrito de 12 metros de largo, escrito a escondidas en una celda de la Bastilla, y cómo termina apareciendo en medio de uno de los fraudes financieros más grandes del mundo del arte. Y en paralelo vamos a seguir la historia de la película, que es igual de violenta. Hablaremos de la censura que sufrió en todo el mundo y sobre todo del brutal asesinato de Pasolini, un crimen que, como vamos a ver, la evidencia sugiere que está directamente conectado con el robo de los negativos de Salò. Exacto. O sea, nuestra misión hoy es entender por qué estas obras, con un contenido tan extremo, tan insoportable para muchos, son consideradas monumentos filosóficos. Monumentos que analizan hasta el hueso la anatomía del poder absoluto. Y que de alguna manera sobreviven a todo intento de destruirlas. Así que empecemos por el principio. La increíble, la loquísima odisea del manuscrito original. Venga. Bien, situémonos. Es el año 1785. El Marqués de Sade está preso en la Bastilla. Él sabe que si sus carceleros encuentran lo que está escribiendo, se lo queman en el acto. Claro, era material explosivo. Así que se le ocurre un método casi demente para protegerlo. Es que es una locura. Durante 37 noches se pone a escribir lo que él mismo llamó el cuento más impuro jamás contado. Y lo hace, con una letra microscópica en hojitas de papel que va pegando una tras otra. Una locura. Hasta formar un solo rollo continuo de 12 metros de largo. Y una vez terminado, lo escondía en una grieta en la pared de su celda. El objeto físico, ese rollo largo y angosto, ya era un reflejo del encierro, de la opresión de la propia historia. Es una imagen potentísima, pero aquí la historia da un giro, no sé, trágico o casi absurdo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, pura ironía histórica. 10 días antes de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, a Sade lo trasladan de urgencia. ¿Por qué? Aparentemente estaba usando un embudo para gritarle a la gente en la calle que estaban matando a los prisioneros, agitando a la multitud, vamos. No me digas. Y en el traslado no le dejan llevarse nada. El manuscrito se queda ahí, escondido en la pared. No puede ser. Después de todo ese trabajo, ¿lo pierde por 10 días? Por 10 días. Cuando la Bastilla es asaltada y luego demolida, él asume que su obra maestra se perdió para siempre. Claro. De hecho, en sus diarios escribe que llora lágrimas de sangre por su pérdida. Sade muere en 1814, convencido de que la obra de su vida se había hecho polvo con los escombros de la prisión. Nunca supo que sobrevivió. ¿Y cómo sobrevivió? Me imagino que no apareció en una biblioteca al día siguiente. Para nada. Su viaje fue, digamos, totalmente clandestino. Lo más probable es que lo encontrara un saqueador durante la demolición. Y lo vendiera por nada. Exacto. El manuscrito termina en manos de una familia aristocrática, los Villebut-Trans, que lo guardan en secreto, como una reliquia prohibida, por 3 generaciones. No vuelve a ver la luz hasta principios del siglo XX. ¿Y qué pasa entonces? ¿La familia decide publicarlo? No directamente. Es un sexólogo alemán, Iwan Bloch, quien consigue acceso y publica la primera edición en 1904, pero de forma muy limitada. Y ahí es cuando el mundo descubre algo fascinante. Gran parte de la obra no está terminada. Ah, no está completa. No, es un esqueleto, un catálogo de atrocidades, listas, esquemas.
Luego, en 1929, pasa algo muy poético. Lo compran los vizcondes de Noailles. Y resulta que Marie Laure de Noailles era descendiente directa de Sade. O sea, la obra volvió a casa de alguna manera. Volvió a casa. Bueno, entonces uno pensaría que ahí termina la historia, ¿no? El manuscrito finalmente a salvo en manos de la familia. Pues no. Uno lo pensaría, pero aquí es donde la historia se convierte en un thriller moderno. A ver, La confianza de la familia fue traicionada. En 1982, un editor llamado Jean Gruet, que era cercano a ellos, que tenía acceso al manuscrito, simplemente lo robó. ¿cómo que lo robó? ¿Así sin más? ¿Cómo sacas de contrabando un tesoro nacional de 12 metros? Pues lo enrolló, lo metió en una maleta y se lo llevó a Suiza. Increíble. Y allí se lo vende a un famoso coleccionista de literatura erótica, Gerard Nordman, por unos $60,000. Y lo que sigue es un embrollo legal de años. Me imagino. Los tribunales franceses exigían que se devolviera, pero la justicia suiza falló a favor de Nordman. Aplicaron un principio llamado compra de buena fe. Espera, a ver, explícame eso. ¿Cómo puedes comprar de buena fe un tesoro nacional que sabes que es robado? Bueno, es una particularidad del derecho civil suizo. Si demuestras que no tenías cómo saber que era robado cuando lo compraste, la ley te protege. Y Nordman dijo que no sabía y los tribunales le creyeron. ¡Qué conveniente! Se creó una paradoja legal increíble. En Francia, el manuscrito era propiedad robada, un tesoro nacional. En Suiza, era propiedad legítima. O sea, la obra que nació en una prisión. Volvió a estar encerrada, esta vez en una caja fuerte en Ginebra. Un exilio forzado. ¿Y cómo regresa finalmente a Francia? Porque hoy está allí. Regresa a través de un escándalo todavía más grande, si te lo puedes creer. Venga ya. En 2014, una empresa de inversión en manuscritos llamada Aristophil compra el rollo por la suma de 7 millones de euros. El problema es que Aristophil resultó ser un gigantesco esquema Ponzi. No. Habían estafado a más de 18,000 inversores. Increíble. El texto más anárquico y antisistema acaba en medio de una estafa financiera masiva. Exactamente. Cuando el Estado francés interviene, confisca toda la colección, incluido el manuscrito de Sari. Y para asegurarse de que esta vez no se escapara, el Ministerio de Cultura lo declara Tesoro Nacional. Ahora sí. Y finalmente, en 2021, el Estado francés lo compra oficialmente por 4.55 millones de euros, con fondos de un mecenas privado. Y hoy descansa en la Biblioteca Nacional de Francia. ¡Qué viaje! Después de 236 años de encierro, robo, fraude, la obra que nació como un desafío al Estado ahora es un tesoro protegido por ese mismo Estado. La ironía es total. Y esto me lleva a la pregunta del millón. ¿Qué diablos hay escrito en ese rollo que lo hace tan valioso, tan peligroso y tan perseguido? ¿Es de verdad solo pornografía como mucha gente cree? Esa es la primera y más grande equivocación. Pensar en Sade como pornografía es no entenderlo. No. No es una novela erótica, es una enciclopedia, un catálogo. Sade era un hombre de la ilustración obsesionado con la razón, con clasificarlo todo. Claro, la época de la enciclopedia. Exacto. Lo que hizo fue aplicar ese método, el de Diderot, pero en lugar de la botánica lo aplicó al dominio de la crueldad humana. Una enciclopedia de la crueldad. Eso suena, de alguna manera, todavía más perturbador. Lo es porque es frío, es metódico. El libro tiene una estructura matemática súper rígida. Se divide en 4 partes, que van de pasiones simples a cada vez más complejas y mortales. Pero, como decíamos, solo la primera parte está escrita como una narración. ¿Y el resto? El resto son esquemas, listas de 600 perversiones organizadas con una precisión clínica. Este distanciamiento, esta falta de emoción es lo que lo hace tan aterrador. No busca excitar, busca clasificar el mal. Y los personajes que llevan a cabo todo esto, los 4 libertinos, tampoco son villanos cualquiera. No, para nada. Son arquetipos del poder absoluto del antiguo régimen. Tienes al duque, que es la nobleza militar, al obispo, su hermano, que
que es la corrupción del clero, al presidente de Curval, la perversión de la ley, y a Durset, el poder financiero sin escrúpulos. Y se encierran en un castillo. Se encierran en un castillo en los Alpes para crear lo que un filósofo como Agamben llamaría un espacio de excepción, un lugar fuera de toda ley donde la única norma es su deseo. Y en ese espacio lo organizan todo con una precisión casi burocrática. ¿Quiénes son las víctimas en esta pesadilla? Ahí Sade revela de nuevo su mente matemática. La economía de las víctimas es fascinante por su simetría. Secuestran a 8 muchachos y 8 muchachas adolescentes. Tienen 4 narradoras, 8 ejecutores. Todo medido. Todo. La tesis de Sade es que el placer supremo del libertino no se alcanza con el goce, sino con la destrucción total del otro. Al final, casi todas las víctimas son torturadas y asesinadas. Es una lógica aterradora. Y de repente, casi 200 años después, un director de cine, Pierpaolo Pasolini, decide que tiene que adaptar esta obra inadaptable. ¿Por qué? ¿Qué vio Pasolini en este texto en 1975? Vio un espejo. Salo, su película, no es una adaptación fiel, es una apropiación política radical, y su decisión creativa más brillante fue trasladar la acción. Saca la historia de la Francia del siglo XVIII y la planta en la Italia de 1944, en la República de Salo. Que era este estado títere que Mussolini y los fascistas crearon en el norte de Italia, protegidos por los nazis cuando ya estaban perdiendo la guerra. Exacto. Era un régimen de puro terror, un poder sin futuro, dedicado solo a la violencia. Para Pasolini, los libertinos fascistas de Salò eran la encarnación perfecta de los libertinos de Sade. No lo usó de forma realista entonces. No, lo usó como la metáfora definitiva del poder, en su forma más pura, un poder que ya no necesita justificarse, que solo existe para aniquilar. Entiendo la conexión con el fascismo histórico. Pero he leído que Pasolini iba más allá, que él decía que la película no era solo sobre Mussolini. Absolutamente. Y esta es la idea más compleja y provocadora de la película. Pasolini dijo en entrevistas que el verdadero tema de Salò era el nuevo fascismo. ¿El nuevo fascismo? La sociedad de consumo. Un momento, espera. ¿Cómo conecta Pasolini el fascismo de los campos de exterminio con ir de compras en los 70s? Suena un salto enorme. Para él no lo era. Pasolini argumentaba que el consumismo, con su publicidad, su hedonismo obligatorio, lograba algo que ni el fascismo clásico consiguió: unificar a todo el mundo bajo un mismo modelo, mercantilizando los cuerpos. O sea, un totalitarismo más sutil. Más sutil pero más eficaz. Para él, la reducción de los cuerpos de las víctimas en la película a meros objetos era una metáfora directa de lo que el capitalismo tardío le estaba haciendo a la sociedad. Visto así, tiene una lógica escalofriante. De hecho, la película es como una respuesta a sus trabajos anteriores, ¿no? Es una abjuración, una renuncia total. Él venía de hacer la trilogía de la vida, películas que celebraban una sexualidad popular, alegre. Con Salò es como si dijera: estaba equivocado, esa liberación sexual fue una ilusión. El mercado lo ha comercializado todo. Y por eso estructura la película como el infierno de Dante. Exacto. Hay un anteinfierno y luego 3 círculos. El de las manías, el de la mierda. Sí, el círculo de la mierda. Una de las partes más infames, donde fuerzan a las víctimas a comer heces. No estaba siendo sutil. Para nada. Para él, esa era la consecuencia final. El último círculo es el de la sangre, donde se desatan las torturas. Y la estética visual lo refuerza. No hay nada erótico en la película. Es fría. Fría, geométrica, clínica. En la escena final, los libertinos ni siquiera participan. Observan las torturas desde una ventana, con binoculares. Lo que nos pone a nosotros, los espectadores, en una posición muy incómoda. Nos convierte en cómplices. Estamos viendo a los verdugos ver. Es un voyerismo al cuadrado que te obliga a cuestionar tu propia mirada. Y justo aquí, la historia de la obra y la vida del autor se cruzan de la forma más trágica. Pasolini nunca llegó a ver el impacto de su película. No. Fue asesinado el 2 de noviembre de 1975, 3 semanas antes del estreno mundial de Salò. La versión oficial, que se estableció rapidísimo, fue que se trató de un crimen pasional.
La historia del prostituto de 17 años, Pino Pelosi. Exacto. Que Pasolini intentó abusar de él y que Pelosi lo mató en defensa propia, atropellándolo con su propio coche. Una historia que se aceptó durante décadas, pero que siempre tuvo, bueno, muchos agujeros. Demasiados. Y todo cambió en 2005. 30 años después, Pino Pelosi aparece en televisión y se retracta de todo. ¿Qué? Afirma, textualmente, yo no maté a Pasolini. ¿Y cuál fue su nueva versión? Dijo que esa noche, en la playa de Ostia, no estaban solos, que los emboscaron al menos 3 hombres que llegaron en otro coche. No. Y que estos hombres sacaron a Pasolini de su auto, lo golpearon salvajemente mientras le gritaban «sucio comunista maricón». Pelosi dice que confesó porque los asesinos amenazaron con matar a toda su familia. Esto cambia todo. Pasa de ser un crimen sórdido a un asesinato político. Pero hay otra teoría, todavía más inquietante, que conecta su muerte directamente con Saló. Sí, y es la que más fuerza ha cobrado. Durante la postproducción de la película, alguien robó varios rollos del negativo original de los laboratorios. Los ladrones contactaron a la producción y exigieron un rescate. Entonces, la hipótesis es... Que la cita en la playa de Ostia esa noche no fue un encuentro sexual, fue una trampa. habría sido orquestado por grupos neofascistas o del crimen organizado para llevarlo a un lugar aislado y ejecutarlo. Dios mío, o sea que la película no solo fue su última obra. Sino que pudo haber sido el cebo que usaron para matarlo. Uf. Y la brutalidad del asesinato, con su cuerpo destrozado de una forma que recuerda las torturas que él mismo filmó, crea una resonancia macabra. Es como si la violencia de su propia obra se hubiera vuelto contra él. Al final, cuando miras las dos historias juntas, la del libro y la de la película, te das cuenta de que ambas son historias de supervivencia contra el poder. Sí. Cada intento de suprimir estas obras, ya sea por el gobernador de la Bastilla, los censores o los asesinos de Pasolini, parece que solo ha servido para hacerlas más potentes. Es extraordinario. Sade y Pasolini, con casi 2 siglos de diferencia, funcionaron como profetas oscuros. Sade diagnosticó la crueldad racional de la aristocracia justo antes de que la revolución la decapitara. Y Pasolini. Pasolini diagnosticó la crueldad deshumanizante del consumismo masivo en el momento de su mayor triunfo. Y ambos pagaron un precio altísimo por atreverse a mostrar esa cara del poder. Y con esto volvemos al principio, a esa máxima ironía. El manuscrito de Sade, el texto por el que el Estado francés lo encerró, el que fue robado y exiliado, es hoy un tesoro nacional. Comprado por millones y protegido por ese mismo Estado. Exacto. Lo cual nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si una sociedad llega al punto de consagrar como un tesoro un documento que describe de la forma más insoportable posible la capacidad humana para la crueldad y la anarquía del poder, ¿qué nos dice eso sobre nuestra necesidad, quizás desesperada, de confrontar nuestros propios espejos más oscuros?